Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. Los desiertos de Jesús y nuestros desiertos. Amigos y amigas de Reflexiones desde el Evangelio, qué bueno estar de nuevo con ustedes en este ejercicio. Esto es un ejercicio en el cual nos aproximamos a la palabra de Cristo en su Evangelio y con el cual quisiéramos seguir llenando nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. De manera que los invito a que participemos, dejando sobre todo que sea la palabra de Dios la que hable a nuestro corazón, oyendo la voz de la Iglesia a través de este sacerdote y haciendo que esa voz resuene en sus corazones. Los invito entonces a que comencemos escuchando la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13, 4:11. Entonces fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Juan se resistía diciendo: «Soy yo quien necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le respondió: «Ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena». Ante esto, Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo querido, mi predilecto». Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra». Jesús respondió: «También está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios». De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor, y le dijo: «Todo esto te lo daré si te postras para adorarme». Entonces Jesús le replicó: «Aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto». De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Bueno, pues hemos escuchado este texto de San Mateo que nos traslada al bautismo de Jesús, momento muy importante de la vida de él, y ese momento en que Jesús está en el desierto y que el evangelista nos concede estar contemplando las tentaciones en que Jesús estuvo en su vida. En este relato aparece allá en Mateo 4:1 la palabra desierto. Esa es una palabra muy presente en la Biblia. Es una palabra que aparece por allá desde el libro del Éxodo, cuando los israelitas quisieron recuperar su libertad y tuvieron que atravesar ese desierto. Y conocemos otras escenas de la Biblia donde esa situación de, casi que diríamos, de carencia total recorre la vida no solamente del pueblo de Israel, sino de muchas personas, incluyendo a nuestro Señor. Yo quisiera, antes de entrar en la reflexión del texto, que pensáramos en primer lugar en que Jesús pasó por muchos desiertos. Uno, este que nos describe aquí San Mateo, donde estuvo 40 días, 40 noches, y dice el evangelista que una vez siente hambre, vienen las tentaciones, siente la fragilidad y entonces aparecen las tentaciones. Pero hubo otra serie de desiertos que nuestro Señor tuvo que vivir con lo que Él veía, con lo que Él sentía, con lo que iba ocurriendo en su vida.
Por ejemplo, el desierto de no ser entendido, no ser comprendido por mucha gente. Recorre uno los evangelios y encuentra unos grandes opositores de Jesús, unos grandes polemistas, gente que no quiere que su obra avance. Le debió causar a nuestro Señor una gran extrañeza que mucha de esa gente fuera la gente más religiosa. Los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, los legistas, parecían no estar dispuestos a oír nada nuevo. Y en muchas ocasiones la predicación de Jesús cayó como en un terreno supremamente árido. Tuvo el desierto de su familia, Cuenta el Evangelio que en alguna ocasión fueron por Jesús porque decían que no estaba en sus cabales con lo que estaba predicando. Alguna vez fue a predicar a su pueblo y tampoco le creyeron. De allí esa famosa afirmación: nadie es profeta en su tierra. Es difícil cuando cualquiera de nosotros siente que en su familia no lo entienden, no lo comprenden, más aún, no le creen. Le sucedió a Jesús. El desierto de la formación de sus apóstoles. Si nosotros recorriéramos otra vez el Evangelio y buscáramos algunos signos que hace nuestro Señor o algunos momentos que capta Él respecto a sus apóstoles, vamos a descubrir perfectamente que en algunas ocasiones Jesús debió experimentar que con sus apóstoles el tema era complicado. No entendían fácilmente. Uno lo traicionó, otro lo negó, otro le dijo que tenía que ver sus heridas, otro le dijo que le mostrara al Padre. Hay una gran dificultad en los apóstoles para captar, para percibir, para darse cuenta en profundidad de quién es Jesús, cuál es el sentido de las enseñanzas de Jesús, a dónde los quiere llevar. Y ese desierto no lo van a vencer los apóstoles, sino mucho después de la resurrección, cuando van a empezar a entender todo lo que había hecho y todo lo que había dicho Jesús. Y debió ser también para Jesús un momento de desierto el ver a tanta gente en necesidad, los pobres, los más pobres, los enfermos, los leprosos, la gente que estaba expulsada de sus pueblos y aldeas. Alguna vez dice Jesús que los veía como ovejas sin pastor. De manera que Jesús en su ministerio tiene ese momento de estar lejos de todo el mundo en un desierto, pero también el percibir los desiertos de la humanidad, que son también los desiertos de Jesús y que Él ha venido a sembrar de nuevo en busca de frutos de alegría y frutos de esperanza. Sin duda el gran desierto de Jesús, su pasión y su muerte. Por todo lo que le implicó de afrontar él solo ese momento. Por la soledad. Se alejaron sus más queridos amigos. Nadie conocido lo atiende. Un extraño que pasa por ahí tiene que ayudarle a cargar la cruz. Nuestro Señor debió mirar muchas veces en busca de un vaso de agua en su pasión y no hubo quien le diera. Más adelante le van a dar vinagre. En la cruz, allí solamente lo acompañan María, su madre, y lo acompaña también Juan, el discípulo amado. Si podemos hacernos un cuadro, nos encontramos con una persona que incluso grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una profunda soledad. Y yo me atrevería a decir que desde que Jesús vino al mundo sigue encontrándose Él, sigue encontrándose Dios, sigue encontrándose el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, con el desierto de una humanidad que se resiste a ser evangelizada, que muchas veces no acepta su palabra, que le da muchas vueltas antes de creer, que no es fácil de llevar a las aguas de la gracia. Y lo vemos día y noche en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se legisla, en las determinaciones de las comunidades que con frecuencia quisieran desterrar a Dios nuestro Señor. De manera que el Evangelio
nos lleva a pensar en esas situaciones de gran soledad, quizás hasta de profunda frustración de Jesús, que no encontró en principio el eco que él quisiera haber encontrado rápidamente. Pero también hablemos de nuestros desiertos. Desierto es todo lo que nos hace sentir solos. Desierto es todo lo que nos quita como las grandes comodidades de la vida. Desierto es lo que nos pone en situaciones límite. Desierto es lo que a veces nos lleva a pensar cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. Pensemos por un momento la escena de un desierto geográfico, pensemos en los desiertos de La Guajira aquí en Colombia, que está al norte de nuestro país, o en el Huila tenemos allá al sur el desierto de la Tatacoa, en Boyacá tenemos el desierto de la Candelaria. ¿Qué es un desierto? Es un lugar inhóspito, donde aparentemente no hay vida, donde quienes están allí tienen que tener lo esencial. ¿Qué será lo esencial en un desierto? Llevar un buen sombrero, una botella de agua, quizás un buen calzado para caminar, todo lo demás sobra. Todo lo demás sobra, quita energías y nos puede agotar antes de tiempo. Creo que la humanidad viene de atravesar un gran desierto, todavía lo está atravesando, la pandemia. La pandemia ha sido un gran desierto, cuántas angustias, cuántas soledades, cuántos encierros, cuántas muertes hemos tenido en este ya largo año, casi 2 años de haber entrado en este desierto de la pandemia. Cuánta gente que padece hoy problemas espirituales y mentales, aún físicos, porque la pandemia nos ha llevado a un escenario que desconocíamos, que no pensábamos que en este gran poderío que tiene el ser humano se nos iba a volver a presentar. Y ahí estamos en esa pandemia. El desierto que tiene hoy mucha gente por las rupturas interiores, por sus rupturas en la vida de pareja, en la vida de familia, las rupturas en muchas relaciones sociales, laborales, con todas las consecuencias que eso trae. ¿Cuánta gente hoy tenemos que está sola? A mí me llama la atención la gran cantidad de proyectos que hoy en día se hacen de vivienda para una sola persona. Las estadísticas de las personas que hoy viven solas tienden a crecer. Se nos ha ido introduciendo un proyecto de vida que invita a las personas a estar solas, a no vincularse, a no comprometerse, de alguna manera, a no confiar en la humanidad. Eso aparentemente cuando la gente es joven suena muy interesante, a la larga genera grandes soledades, grandes frustraciones. Tenemos desde luego, fruto de la pandemia, pero también de la vida normalmente, que se nos ha quedado mucha gente en el camino. Hemos tenido mucho duelo, mucha muerte, mucha pérdida de seres queridos y siempre ese será un tránsito, un camino desértico muy complejo, muy difícil de llenar. Desde siempre hemos tenido los desiertos de la enfermedad, del dolor, de los sufrimientos. No los podemos negar. A veces podríamos pensar que eso va a ser un día derrotado. No, la humanidad, mientras sea una humanidad limitada, mientras el pecado esté presente, mientras no seamos dioses, que no lo vamos a hacer, tendremos limitaciones y sentiremos que de alguna manera estamos solos, estamos en situaciones de extremo, estamos en situaciones que no está en nuestras manos resolver y que sin embargo hay que vivirlas, no las podemos negar, no nos podemos declarar exentos de los sufrimientos porque la vida humana tiene esas limitaciones. Tenemos también, y se ha crecido con la pandemia, el desierto de la pobreza, con todas sus consecuencias, que si bien en algunos lugares del mundo había sido como vencida de alguna manera, ha crecido bastante. Y encontramos hoy gente que está padeciendo condiciones materiales de muchas carencias, de muchas insuficiencias.
y eso va afectando progresivamente todo, la vida familiar, la vida matrimonial, la vida social, el gobierno de las naciones. También eso es un gran desierto. Queridos amigos, vamos a ir a un descanso, un momentico. Los invito a que pensemos en ese instante si estamos acaso nosotros también pasando por algún desierto. Ya regresamos. Los desiertos de Jesús y nuestros desiertos. Bueno, aquí estamos de regreso sobre esa pregunta que les dije hace un momento. ¿Estamos nosotros de pronto pasando por algún desierto? Nadie se asuste, la vida humana tiene esos momentos de dificultad, tiene esos momentos de prueba, todos, y acabamos de escucharlo al inicio del programa que nuestro Señor pasó por eso también, y la humanidad sigue pasando, y todos ustedes y yo tenemos esos momentos difíciles. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos, como lo estuvo Jesús también, en esa etapa de desierto? El desierto, la dificultad, la incertidumbre, la limitación a veces puede plantearnos unas tentaciones que podrían transformarse en unas soluciones que no son las adecuadas. Por ejemplo, uno podría desesperarse. Y cuando uno está desesperado, en general, toma malas decisiones. No valora bien las cosas, no ve bien las oportunidades, no se da cuenta que en medio de ese lugar donde parece que no hay vida, realmente la hay. Los que conocen los desiertos saben que detrás de esos arenales y esos pedregales y esos cactus, ahí hay vida. Y de noche muchas alimañas, muchos bichos diríamos en colombiano, están saliendo por ahí. Y hay oasis, y allá lejos hay una palmera, hay puntos de referencia. Pero si uno se desespera, perfectamente puede perder su última oportunidad. Otra tentación que la tenemos también nosotros los creyentes es pensar que en las dificultades Dios nos abandonó. Llama la atención que en la pasión Jesucristo en un momento tan difícil toma una frase de un salmo y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta la soledad, experimenta quizás el borde de la frustración, experimenta que todo lo que él ha hecho está llegando al límite y sus propias fuerzas están al límite, tanto que pareciera, por lo que él dice, que no notara la presencia de Dios. ¿Podría uno en el desierto como perder un poco la lucidez y asumir falsas soluciones, los espejismos? Y sí que hay espejismos hoy en día. ¿Cuántas falsas soluciones nos proponen en el orden espiritual, material, de salud, religioso? Hay tantas falsas soluciones. ¿Cómo me molesta eso? ¿Cómo engañan a la gente tantas veces con las cosas más elementales hasta las cosas más complejas? Porque perdemos un poco la lucidez en momento de dificultad. En el desierto también podríamos, entre comillas, ser víctimas de nuestros errores. Estas etapas de prueba tendrían que hacernos reconocer que a veces nos hemos equivocado. Pero podría ser que uno también, un poco duro de cabeza, siga cometiendo los mismos errores. Qué triste es cuando uno ha pasado por una dificultad y no aprende la lección, y vuelve y se equivoca, y vuelve la embarra, y vuelve y hace el mismo desatino. No tendría ninguna justificación eso, nos equivocamos. Y podríamos también, estando en desierto, a veces detenernos y decir: no hay nada que hacer, y como permitir que el sol canicular nos liquide completamente. La vida humana en realidad tiene muchos recursos que vale la pena siempre reconocer, descubrir, y la vida espiritual y la fe en Dios, muchos recursos que en realidad nos permiten salir adelante de las dificultades. Yo quiero invitarlos a que volvamos ahora sí sobre el Evangelio para que nos dejemos iluminar por la forma como Jesús afrontó sus momentos más difíciles, sus momentos de prueba. El relato de San Mateo
nos habla como de 3 momentos de tentación, o 3 tentaciones en concreto, que como dice el texto, el maligno o el diablo o Satanás le pusieron a Jesús. Digamos aquí que la ocasión perfecta para una tentación es estando nosotros en fragilidad, estando necesitados de algo, o estando carentes de algo, o estando distraídos, o estando en grandes anhelos que a veces nos desbordan. El relato dice que después de 40 días Jesús sintió hambre y entendemos perfectamente que es una situación de debilidad. Y entonces aparece allí el tentador con ganas básicamente de una cosa, de romper la relación de Jesucristo con su Padre Celestial. En el fondo es eso. Y toda tentación, todo momento de desierto nos presenta sobre todo ese peligro, romper nuestra relación con Dios. Podríamos irnos al paraíso a preguntarle a Adán y Eva qué fue lo que sucedió. Apareció la tentación de romper con Dios, de desobedecer a Dios. Y esa tentación tiene muchas caras, muchas máscaras, muchas formas de presentarse. En general, la tentación tiene una apariencia de bien. Ustedes y yo hemos oído que a veces nos dicen, ¿eso qué tiene? Eso lo hace todo el mundo. Estamos en una época diferente, este es un mundo moderno. Esas frases muchas veces llevan un veneno que a lo mejor uno se toma sin darse cuenta. La primera tentación que se le propone a Jesús es convertir las piedras en panes. Cualquiera de nosotros podría decir, pues qué buena tentación que alguien por fin se decida a tomar esa materia inútil, las piedras, para convertirlas en el pan que alimente a tantas personas. En esa situación, nuestro Señor le responde al tentador, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué hacemos estas predicaciones? Porque en la iglesia estamos convencidos de que no vivimos solo de pan, vivimos también de palabra. Y todo lo hemos experimentado en la vida de nuestras familias, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar de la recreación, en las relaciones amorosas. Necesitamos el pan de la mesa, pero necesitamos las palabras que nos hablan de un signo de la vida, que nos hablan de una realidad más profunda, que nos cuentan de las honduras de la vida humana, no solo de pan, sino de palabra. Cuando nosotros estemos en desiertos, en dificultades, no dejemos de acudir a la palabra de Dios. No dejemos de acudir a la palabra de las personas sabias y entendidas. No dejemos de acudir a las palabras de las personas que Dios nos ha puesto en la vida. Una tentación también en el desierto es que a uno lo domine el orgullo y que uno diga, a mí nadie me enseña, a mí nadie me corrige, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. A veces es necesario que aparezca una palabra iluminadora, incluso una palabra crítica, que nos diga en un momento determinado, no tienes la razón. Eso no es lo correcto, eso no es lo conveniente. A todos, desde luego que eso a veces nos cuesta trabajo. No es fácil aceptar que alguien nos corrija. Pero, dice el dicho, el que oye consejo llega a viejo. Y Jesús, allá en el desierto, le dice al tentador, no solo pan, sino también palabra. Por eso, quiero invitarlos a que pensando en los desiertos, en los problemas, en las crisis de la vida, tengamos la suficiente humildad para mirar a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice la palabra de la iglesia para que yo pueda iluminar mi vida? Señor, rodéame de gente sabia que me ayude a progresar en la vida. A veces nos rodeamos de una gente que no tiene mucho que decir, que no tiene ninguna sabiduría, que dice muchas tonterías.
que habla muchas cosas sin sentido, no nos sirven. Cuando uno está en situaciones importantes de la vida, debe pedirle a Dios gozar de buena compañía, de personas inteligentes, de personas espirituales, de personas amorosas, ojalá de personas que se hayan preocupado por la vida de los demás, y allí hay una palabra que nos puede iluminar. Y también la palabra que viene de nuestra conciencia. Qué importante, mis queridos amigos, que nosotros seamos capaces de escuchar nuestra conciencia, esa voz que Dios ha puesto en nuestro ser y que nos indica los caminos del bien, los caminos correctos, los caminos de la alegría, los caminos de la rectitud. No nos escondamos de la conciencia, es inútil. La conciencia siempre querrá nuestro bien y nos dirá, por aquí sí, por allá no. Entonces, mirando a Jesús en el desierto, nos regala esa extraordinaria, esa magnífica orientación, no solo de pan. Mis queridos amigos, digámoslo más coloquialmente, no se trata solamente de engordar. Hay que trabajar la felicidad, hay que trabajar la alegría, hay que trabajar la sabiduría, hay que aprovechar la vida con todos los dones que hemos recibido de Dios. En segundo lugar, nuestro Señor, dice San Mateo, fue llevado por el diablo a la ciudad santa. Y allí, en la parte del templo, el diablo le dice, lánzate de aquí, pues está escrito que los ángeles te van a recibir. Esa tentación la ha resumido un escritor actual diciendo que vivimos en la sociedad del espectáculo. Incluso la religión a veces puede ser tomada como un espectáculo. Aún los problemas de la vida han sido convertidos en espectáculo. ¿Cuántos programas a veces de televisión inclusive han convertido los dramas de la gente en concursos, en espectáculos? Y entonces lo que podría ser una situación absolutamente interior de entrar en encuentro con Dios se ha convertido en un espectáculo. Si tú eres Dios, le dice el tentador a Cristo, lánzate desde el templo de Jerusalén. Pon a prueba a Dios que Él te va a salvar. Y de ahí que nuestro Señor resuelva esta situación diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. Pero pensando en nuestros desiertos, en estas reflexiones desde el Evangelio, pues la invitación es, si me permiten una palabra fuerte, a no hacer estupideces, a no hacer de nuestra vida, no arriesgar nuestra vida inútilmente, a no dar unos brincos que no van para ninguna parte, a no jugar con la vida, que es frágil, que es breve y que es maravillosa. Hacemos saltos al absurdo cuando nos jugamos la suerte sin pensarlo, cuando nos encadenamos en cualquier vicio, llámese el que se llame, llámese con el nombre que le quieran llamar, tantas situaciones complejas que nos proponen hoy y que son en realidad saltos al vacío, adicciones, determinados deportes, determinadas formas de manejar el dinero, aún las relaciones humanas nos las proponen de tal manera que en realidad son saltos al vacío, aunque aparezcan y nos las presenten como la gran panacea, la gran alegría, la gran felicidad. Los sacerdotes, los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros, todos los días del año y de la vida, estamos oyendo, escuchando a muchas personas que dieron esos saltos al absurdo y hoy lamentan su suerte, hoy están en situaciones de dificultad, han terminado familias, han destruido comunidades, han destruido sueños, han hecho que la vida se convierta en una realidad muy difícil, muy difícil. No hay que tentar a Dios, y tentamos a Dios cuando queremos convertir nuestra vida en lo que no debe ser, cuando jugamos a ser dioses, cuando no medimos las consecuencias de nuestros actos, cuando nos vamos a unos extremos donde casi que tendríamos que decir, ni el mismo Dios nos puede salvar, aunque Dios todo lo puede. Pero hay que tener cuidado de no jugar con nuestra vida.
Mis queridos amigos, hay tentaciones en el desierto, hay ganas, hay impulsos, hay deseos de hacer cosas que parecieran buenas, pero que finalmente podrían agotar nuestras pequeñas reservas de vida, de alegría, de esperanza. No dejemos que eso suceda, sobre todo mirando, escuchando la palabra de Dios, escuchando a Cristo, saliendo de nuestras dificultades como lo propone Cristo. Vamos a un descanso y ya volvemos. Ya regresamos. Los desiertos de Jesús y nuestros desiertos. Pues hemos querido en estas reflexiones del Evangelio hoy entrar en el tema de los desiertos en la vida de Jesús y también en nuestros desiertos. Y va uno contemplando que el desierto está muy presente en la vida, hace parte de la vida humana, no se pueden evitar. Lo que sí se puede pensar es cuál es la mejor solución cuando uno está en una crisis de vida, a nivel de fe, de matrimonio, de trabajo, de relaciones humanas, una crisis económica. Viendo a Jesús en el desierto, encontramos que ya nos dio dos lecciones. La primera, escuchar la palabra de Dios. Yo quiero insistir en eso, no es que sea una palabra mágica, no, Dios no es un mago. Dios nos invita, como buen padre que es, nos invita a hacer un camino que Él mismo ha diseñado, no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. En segundo lugar, nos invita a no hacer cosas absurdas, a no probarlo a Él. Qué tontería uno probar a Dios. Que te botes del pináculo del templo, no me voy a botar, le dirá Jesús al maligno, como no me voy a lanzar desde la cruz, me voy a quedar en la cruz, salvando, porque sé que aún siendo cruz, esa cruz está bajo el amparo de Dios. No hacer cosas temerarias, no buscar soluciones que en realidad no lo son, no arriesgar la vida en cosas que son absurdas y de lo cual tenemos pues tantas y tantas pruebas. Queda todavía que contemplemos otro momento de la vida de Jesús que se los voy a leer de nuevo porque nos hace ver que una solución muy de nuestra época no lo es tanto, no lo es tanto. Aquí, siguiendo a San Mateo en el capítulo 4, dice, el diablo le dice a Jesús, llevándolo a una montaña altísima, todo esto te lo daré si te postras para adorarme. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece esa propuesta de don Satanás a Jesús? Mira el mundo, mira los reinos, el poder, el oro, la gloria, todo será tuyo por un precio aparentemente barato, si me adoras. Jesús le va a contestar que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Es una posición radical de nuestro Señor queriendo hacernos saber que Dios solo es Él, solo hay un Dios vivo y verdadero. Pero sobre todo, con la misma fuerza, que no hay que convertir las cosas, los bienes, el poder, el tener, ni en ídolos ni en dioses. Y lo digo que es algo de mucha realidad actual, es algo muy de nuestra época, donde tenemos dioses con minúscula. El dinero se nos ha vuelto, bueno, hace mucho tiempo, pero se nos ha vuelto el objetivo de multitudes enteras. El poder, a veces nos aterramos de cómo quiere ejercerse el poder a toda costa, conquistar el poder a toda costa, hacer hasta lo indecible para hacerse al poder, pero no me refiero al poder político solo. A veces el poder en una familia, a veces el poder en una institución, a veces el poder es en un barrio, a veces el poder es en una junta directiva, a veces el poder es en una relación. Poder, poder, poder. Hoy en día hay otra tentación en ese sentido y es el de toda esta parafernalia de lo que se llama la fama. A mí me angustia ver cuánta gente anda detrás de la fama, no sabe el precio que eso tiene, no sabe cuánta paz quita,
no sabe el costo que eso deriva. La gente famosa finalmente en muchos aspectos termina siendo esclava de un sistema, de unas empresas, de unas organizaciones, de los medios. Queridos jóvenes, si alguno me está viendo, no pierdan la cabeza con lo digital, con las redes, con esas luces que a veces quieren atraernos para aparecer. Ese es un mundo difícil. Ahí hay mucha mentira, ahí hay mucha apariencia. A veces ahí los explotan, les van sacando todas sus cualidades y son otros los que se van lucrando de eso. Ahí no está la solución real de ninguna vida. Y pensemos en tantas y tantas otras maneras a través de las cuales creemos que se solucionan los problemas de la vida. Pero pensemos también positivamente en tanta gente sencilla, discreta, trabajadora, humilde, que vive feliz, que vive feliz. A lo mejor ustedes, quienes me están viendo, gozan de esa condición. Cuiden esa sencillez de vida, cuiden esa vida humilde, cuiden la vida de sus familias, cuiden lo que ya han logrado de relaciones, de familia, de patrimonio, cuiden su fe y viven felices, y viven felices. No hay que dejarse deslumbrar por llegar a ser tan importante como no sé quién, tener tanto como no sé quién, saber más que no sé quién. ¿Y para qué? Y en el fondo, ¿para qué? Nuestro Señor nos da una indicación absolutamente clara. Solo hay un Dios. Él. Nadie más, ni nada más, a nadie más ni a nada más le podemos atribuir esa categoría. Todo lo demás es para nuestro servicio, es para facilitar la vida de las personas, es para que tratemos de vivir todos en concordia y en armonía, para que no nos quedemos eternamente distraídos ni en los desiertos. Creo que si volvemos a tomar el ejemplo de la pandemia, si uno ha reflexionado un poco, todos nos hemos dado cuenta que la vida puede ser más sencilla, que quizás no hay que gastar tanto dinero, que quizás muchas cosas que hacíamos no eran importantes, que quizás muchas actividades nos estaban quitando la paz, que quizás por andar en todo eso se nos había olvidado que la alegría nos viene de la gente querida, de compartir en familia, de estar con los amigos, de comer en la casa con la propia familia, de descansar un poquito, de no correr tanto. Así puede ser la vida mucho mejor y no tener que vivir en esos desiertos a veces de tanta agitación. Cuando decimos reflexiones desde el Evangelio, decimos aprender desde el Evangelio, aprender desde el Evangelio. ¿Qué estamos aprendiendo, creo yo, hoy? En primer lugar, no lo he mencionado, que Jesús pudo vencer la tentación porque venía de recibir el Espíritu Santo. Había sido bautizado, había sido habitado, fortalecido por Dios, había escuchado la voz de Dios, había visto que los cielos se habían abierto y entonces entra a los desiertos que va a tener que atravesar fortalecido. Qué bueno que nosotros fortalezcamos nuestra vida. Es lo esencial. Para ello sirve una vida espiritual activa. Vida espiritual que es oración, que es palabra de Dios, que es la recepción de los sacramentos, que es la práctica de la caridad, que es nuestro empeño por convertirnos, que es la oración personal, que es la reflexión, fortalecer la vida. Fortalezcamos también para la vida nuestra interioridad. Revisemos constantemente nuestra vida, no dejemos de preguntarnos quiénes somos, qué hacemos. Valoremos lo que hemos logrado, reconozcamos nuestras cualidades y nuestras virtudes, nuestros carismas. Tengamos suficiente sabiduría y fuerza para sacar de nuestra vida lo que nos sirve.
todos nos hemos dado cuenta que a veces se nos meten en la vida cosas que no sirven, no nos llevan a Dios, no nos dan alegría, no nos dan paz, no nos dan sosiego. Saquemos eso. Fortalezcámonos en las relaciones humanas sinceras, amorosas, leales, fieles. No juguemos con las personas, ni siquiera con la propia persona. Nuestro Señor nos ha invitado a saber respetar, amar al prójimo. Allá en el Génesis, cuando se relata en una forma tan bella la creación del hombre y la mujer, se habla de que serán ayuda y compañía. Eso nos fortalece. Nunca nos acabaremos de dar cuenta de la importancia de que entre todos construyamos relaciones humanas sinceras, leales, fieles, duraderas. Que no tengamos que andar como esos sapitos que van de rama en rama allá para no hundirse. Qué bueno que logremos establecer unas relaciones humanas constructivas y duraderas. Fortalezcámonos, como era fuerte Jesús, con un proyecto de vida. ¿Cuál era el proyecto de Jesús? Nuestra salvación. ¿Cuál era el tema de Jesús? El reino de los cielos. ¿A dónde quería llegar Jesús? A las personas. Y esa fue su vida. Nos fortalece la vida y los momentos de dificultad, el saber quiénes somos, cuál es nuestra misión, para qué estamos en la vida, en qué soy bueno, cuáles son los ambientes donde yo debo estar, cuáles los que no debo estar. Se siente uno fortalecido. A veces nos parece que en el desierto, como ya lo dije hace un rato, uno podría hacer cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Lo que sabe hacer, lo que le conviene a una persona, lo que nos hace caminar con seguridad, lo que hace que empleemos debidamente las energías, que no desperdiciemos las energías. Déjenme insistir en algo que ya dije, porque la vida es corta. Por más que dure 90 o 100 años, realmente es corta. Y quisiéramos que dosificáramos muy bien todo lo que nos produce alegría, esperanza, nos produce ganas de vivir, nos produce gozo en la existencia. Al final del relato, dice, el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron a servirle. ¡Qué maravilla! Esto nos está indicando que fortalecidos en Dios, en su palabra, fortalecidos en la fe, fortalecidos en la esperanza, podemos superar dificultades. Podemos hacer que el mal se aparte, podemos hacer que los desiertos lleguen a su final. Se puede, se puede. Y podemos también experimentar ese servicio que Dios nos hace a través de sus ángeles. Y los ángeles, los hay seres espirituales, pero también cuántas personas que están cerca de nosotros en realidad son unos ángeles para nosotros. Por su palabra sabia, por sus consejos adecuados, por su ejemplo de vida, por su rectitud de vida, por la forma como aman a Dios y al prójimo. Qué bueno que desde el Evangelio también aprendamos a valorar y a agradecer las personas que están cerca de nosotros. ¿Son perfectas? No, no son perfectas. ¿Ya son santas? Todavía no. Pero nos acompañan en la vida y nos hacen la vida mucho más llevadera. Queridos amigos, vamos llegando al final de esta reflexión desde el Evangelio y he querido invitarlos a contemplar a Jesús en el desierto. Él, como nosotros, experimentó dificultades. Él, como nosotros, tuvo tentaciones. Él, como nosotros, a veces se sintió solo. Pero Él nos enseña a confiar en Dios, a confiar en su presencia, a confiar en la luz del Espíritu. Jesús no nos dice que no va a haber desiertos en nuestra vida, los va a haber y muchos, pero que si estamos con Él y en la presencia de Dios, nada nos va a faltar. Ya regresamos. Los desiertos de Jesús y nuestros desiertos. Vamos llegando al final de esta reflexión del Evangelio. Creo que nuestro Señor nos ha ilustrado muy bien en dos cosas. Una, hay desiertos, hay dificultades, hay crisis en la vida. Pero también hay formas de superarlas.
en Él, en la fe, en la esperanza, en la sabiduría. No aspiremos tanto a que no nos suceda nada en la vida, sino que todo lo que suceda lo podamos resolver con la sabiduría de los hijos de Dios, de los discípulos, las discípulas de Cristo, de personas que hemos recibido el Espíritu Santo, y siempre será posible vencer las dificultades. Acompañemos todo lo que Dios hace con una vida que haga que eso sea posible, con una vida de sensatez, de sabiduría, de tranquilidad. Pidámosle esto a nuestro Señor con una oración que salga de nuestro corazón, con una oración que reúna todas nuestras intenciones. Padre Santo, queremos pedirte en este momento que podamos contar siempre con tu Espíritu. Espíritu que nos llene de ti. Espíritu que nos fortalezca. Espíritu que nos guíe. Danos, Señor, tu Espíritu, haznos escuchar tu palabra y concédenos recorrer la vida con la misma fortaleza con que Jesucristo venció las tentaciones y supo confiar siempre en ti. Amén. Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. ...16:9... Media TV.